El jet privado de la agencia Endeavor aterrizó suavemente en el aeropuerto de Musutafu. El sol de la tarde proyectaba largas sombras mientras los estudiantes de la clase 1A descendían, estirando sus extremidades entumecidas después del largo vuelo desde Europa. Izuku Midoriya suspiró aliviado, sintiendo el familiar aire japonés en sus pulmones. Junto a él, Shoto Todoroki asintió con una pequeña sonrisa, y Katsuki Bakugo refunfuñó, aunque se notaba un ligero matiz de alivio en su postura. «Por fin en casa», exclamó Chakou Araka, mirando el bullicioso aeropuerto. Aunque, se sintió un poco raro volver sin Melissa y los demás. «Estuvieron geniales», añadió Tenya Ida con su habitual entusiasmo. Su apoyo fue invaluable para detener a Fletturm. Mientras caminaban por la terminal, algo en el ambiente se sentía ligeramente diferente. No era nada concreto, solo una sutil sensación de inquietud que Eri, quien iba de la mano de Mirio Togata, también pareció notar, aferrándose un poco más fuerte a su mano. «¿Todo bien, Eri?», preguntó Deku, notando su agarre. Se siente un poco raro», murmuró la niña, mirando a su alrededor con sus grandes ojos rojos. Como si algo estuviera observando. Mirio le revolvió el cabello con suavidad. «Deben ser solo los nervios por volver a la normalidad después de todo ese caos». Salieron del aeropuerto y abordaron los vehículos que los esperaban. Durante el camino a los dormitorios de la UA, la sensación de inquietud no desapareció para Deku. Las luces de la ciudad parecían un poco más tenues de lo usual, y las sombras se extendían de formas ligeramente antinaturales. En un callejón oscuro, por un instante, creyó ver una figura alta y delgada, con extremidades que parecían demasiado largas y delgadas, pero cuando parpadeó, ya no estaba. «¿Viste eso?», le preguntó en voz baja a Todoroki, quien estaba sentado a su lado, mirando por la ventana. Todoroki frunció el ceño. «Vi algo, una sombra extraña. Pero desapareció muy rápido». Al llegar a los dormitorios, el ambiente era un poco más relajado, pero aún así, una tensión palpable flotaba en el aire. Esa noche, después de cenar y de una breve reunión con el profesor Aizawa, Deku no podía conciliar el sueño. Se levantó de la cama y se dirigió a la ventana de su habitación. La luna llena brillaba en lo alto, iluminando el patio de los dormitorios. Todo parecía tranquilo, pero entonces lo vio. Deku sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un villano con un quirk extraño. Esto era diferente, algo antinatural. Intentó enfocar la mirada, pero la figura pareció desvanecerse en las sombras como si nunca hubiera estado allí. «Creí que solo era mi imaginación», dijo Todoroki, con el ceño fruncido. «Pero si tú también lo viste». «Eri también sintió algo raro en el aeropuerto», añadió Deku. «Tal vez esté relacionado». Mientras discutían, el profesor Aizawa entró al salón de clases con su habitual expresión cansada. «Hoy tendremos un entrenamiento especial. Dada su reciente experiencia internacional, quiero evaluar cómo han integrado lo aprendido». El entrenamiento se llevó a cabo en uno de los campos de simulación de la UA. Todo transcurrió con normalidad hasta que, durante un ejercicio de combate simulado, las luces del campo parpadearon y se apagaron brevemente. En ese instante de oscuridad, varios estudiantes afirmaron haber visto figuras extrañas en los bordes del campo, siluetas altas y distorsionadas que desaparecían tan rápido como aparecían. Minoru Mineta gritó, señalando hacia una esquina oscura. «Yo vi algo. Era enorme y daba mucho miedo». Otros estudiantes también murmuraban, nerviosos. El profesor Aizawa observó la situación con su mirada penetrante, activando su quirk por precaución. «Mantengan la calma», ordenó. «Podría ser un fallo en el sistema de iluminación o algo más». La sensación de que algo siniestro había seguido a los héroes en formación desde su misión en el extranjero se hizo cada vez más fuerte. Las pesadillas, los avistamientos fugaces y la creciente sensación de ser observados eran señales de que una nueva y aterradora amenaza había llegado a Japón, una amenaza que parecía sacada directamente de las más oscuras leyendas urbanas. La noche siguiente, la atmósfera en los dormitorios de la UA se volvió casi irrespirable.
Las risas y charlas de siempre eran reemplazadas por susurros nerviosos y miradas esquivas. Deku, incapaz de soportar la tensión, decidió que tenían que actuar, no solo esperar. Tenemos que descubrir qué o quién está detrás de esto, dijo Deku con determinación. No puede ser solo un fallo técnico ni alucinaciones de cansancio. Estoy de acuerdo, respondió Todoroki. Además, Eri y los demás lo sintieron también. Esto va más allá de lo racional. Ochako asintió y añadió. Quizá deberíamos explorar el lugar donde vimos esas figuras, aunque sea arriesgado. Bakugo, que hasta ese momento había permanecido callado y en actitud desafiante, gruñó. TSK. Yo me encargo de cazar a ese maldito. Si quiere jugar a las escondidas, que se prepare. En ese momento, Mirio, que había escuchado todo a través de la pared, irrumpió en la habitación. ¿Intentan investigar sin maestros? Déjenme unirme. Si es algo peligroso, necesito proteger a Eri, especialmente. Los chicos se miraron unos a otros, asintiendo al unísono. Sabían que no podrían enfrentarse solos a algo tan extraño, pero la idea de dejarlo sin investigar les resultaba impensable. Esa misma noche, a las 2:30 am, un pequeño grupo formado por Deku, Todoroki, Ochako, Bakugo, Mirio y Eri se movía en sigilo por los pasillos de la UA. Las luces estaban atenuadas por el toque de queda. Sus pasos apenas hacían eco en el suelo pulido. Si está aquí, quiero verlo de cerca, susurró Bakugo, aferrándose a su cinturón de granadas. El aire se volvió más pesado al acercarse al campo de simulación. Las puertas automáticas se abrieron con un susurro. Dentro, el escenario estaba congelado en la penumbra, con las torres de luces apagadas y una niebla tenue elevándose desde el suelo. Entonces, un nuevo sonido se hizo presente, un leve crujido, como si alguien caminara despacio sobre grava. ¿Escucharon?, preguntó Ochako, conteniendo la respiración. A la izquierda de la estancia, una figura comenzó a perfilarse bajo la luz de emergencia. Era más alta de lo que recordaban, huesuda, con miembros desproporcionadamente largos. Su cabeza parecía demasiado grande y apuntada, ojos indefinidos en lo que era un cráneo alargado. No emitía sonido, pero su sola presencia heló la sangre. Mirio dio un paso adelante, sosteniendo la mano de Eri para protegerla. La figura alzó un brazo largo, entonces se movió con una agilidad impresionante, deslizándose en diagonal hacia Deku, cuya respiración se detuvo. En ese instante, Deku sintió algo extraño estirarse en su mente, una punzada de observación. El ser no solo estaba ahí físicamente, sino que penetraba en su mente, con una curiosidad oscura. Luego, como si se aburriera de mirar, simplemente se detuvo, se desvaneció en la neblina, dejando un silencio abrumador. Deku dio un paso tembloroso hacia adelante. ¿Lo viste? Todoroki asintió, con la mirada fija en el punto donde la figura desapareció. Sí, estuvo aquí. Es real. Un estremecimiento recorrió al grupo. Sabían que no podían ignorarlo. Era algo más allá de un villano, más allá de un Kirok. Era una entidad sobrenatural, una presencia antigua y maligna. Mirio apretó el puño y miró a sus compañeros con firmeza. Lo descubriremos. Lo derrotaremos. Los demás lo miraron y, uno por uno, asintieron. Sabían que esa promesa los comprometía a todos. En esa noche de sombras y susurros, nacía una nueva misión. No salvar el mundo, sino desenterrar el misterio que acechaba en la penumbra de la UA. Y aunque ninguno sabía aún qué clase de entidad era, sabían que juntos tendrían que enfrentarse a algo que desafiaba las leyes de la realidad. El grupo de estudiantes se adentró en el subsótano abandonado que conecta con el ala oeste de la UA, atraídos por los ecos de gritos lejanos y el traqueteo de sus propios corazones. Estaban allí, Momo, Mineta, Rikid, Toru y Hiro. Apenas alumbraban el pasillo con linternas prestadas, cuando un chillido seco resonó desde lo profundo. Momo se detuvo en seco. ¿Qué fue eso? Mineta, balbuceante, apenas sostuvo su linterna. Eso fue algo grande. Al avanzar, se encontraron con unas escaleras oxidadas y cascajos por todo el suelo. Desde abajo se escuchaban rasguños, como si uñas alargadas rasparan la pared. De pronto, emergió una figura.
delgada, 4 patas delgadas, y una cabeza ovalada con una boca grotesca, llena de dientes humanos. Un par de hileras de tentáculos gelatinosos se agitaban sobre su espinazo. Era un Anxious Dog, una de las crías de esas horrorosas entidades, curiosas y agresivas. Rikid retrocedió, tropezando. ¡Corran! Toru y Hiro chocaron contra una puerta metálica y la cerraron de golpe. El resto quedó atrapado ante 3 de estas criaturas, sus mandíbulas abiertas y crujientes. Mineta recordó sus clases de biología, percepción manipulativa. Los ojos de los monstruos no veían, sino que sentían temor. Hiro, temblando, gritó: «¡Silencio! Dejen de moverse. No los vean». Los otros contuvieron la respiración. Las criaturas olfatearon el aire, agitando sus cabezas. Se acercaban al grupo. En un movimiento rápido, Toru lanzó su linterna al suelo, provocando un estrépito y llamando su atención hacia el otro lado. Aprovechando el caos, Rikid usó su Kirk para extender su brazo y abrir la puerta. «Muévanse ya». Mineta y Momo se deslizaron por la abertura. Hiro y Toru los siguieron segundos después, dejando atrás a Rikid. La puerta se cerró justo cuando una garra afilada se estrellaba contra el metal. Debajo del ala, un estrecho pasillo desembocaba en un patio de ventilación exterior. Allí, otros 2 monstruos se abalanzaron con chillidos agudos y tentáculos ondeantes. Hiro clavó sus auriculares activados. Notas agudas se dispararon, rompiendo el cráneo de la criatura suspendida. La otra retrocedió, incapaz de soportar el sonido. Alcanzaron el techo del patio, trepando por una rejilla. Rikid estaba al otro lado, visiblemente pálido, con la puerta ajada. «Vine a buscarlos», dijo con voz quebrada. «¿Están bien?» Ninguno respondió. Solo el eco de sus respiraciones agitadas. Miraron al cielo nocturno. La luna estaba parcialmente cubierta por nubes, recordándoles la noche en que la figura los había observado desde la distancia. No había regreso inmediato, la amenaza crecía. Se hicieron un juramento silencioso. No dejarían que más monstruos escaparan del oscuro laberinto de la academia. Irían a buscar apoyo, desarrollarían armas sónicas y sobrevivirían. Pero sabían que en ese subsótano la UA ya no era un refugio. Era una trampa poblada de pesadillas, criaturas de hueso y hambre, surgidas de un mundo que tal vez no debía existir. A la mañana siguiente, la rutina en la UA era un manto delgado sobre la creciente ansiedad. Las risas y los murmullos habituales en los pasillos parecían forzados, y los estudiantes de la clase 1A se miraban con ojos llenos de una comprensión tácita. La historia de Mineta sobre las criaturas en el subsótano se había extendido como un reguero de pólvora, aunque muchos la atribuían al pánico o a una elaborada broma. Deku, Todoroki, y los demás se reunieron en secreto durante el desayuno. La gravedad de la situación era evidente en sus rostros. «No podemos simplemente ignorarlo», dijo Deku, sus ojos esmeralda brillando con resolución. «Lo que vimos anoche, y lo que experimentaron Mineta y los demás, esto es real. Y no es un villano común. Es algo que trasciende los Quirks», añadió Todoroki, su voz tranquila pero firme. «Una criatura de otro tipo. Nunca había sentido una presencia así». Ochako se estremeció. «Es escalofriante. Pero, ¿qué hacemos? ¿Se lo decimos a los profesores? ¿Nos creerán?» Bakugo gruñó. «Nos tiene que creer. Si esas cosas están acechando la academia, no podemos quedarnos de brazos cruzados». Miró, con Eri en su regazo, la abrazó con más fuerza. «Lo primero es la seguridad de Eri y de todos los estudiantes. Si estas cosas son sensibles al miedo, entonces el pánico es su mayor arma». Decidieron abordar a Aizawa Sensei. Sabían que, a pesar de su cansancio crónico, Aizawa era pragmático y observador. Entrar en su oficina fue como entrar en un santuario de tranquilidad, contrastando fuertemente con la tormenta de terror que se gestaba en sus mentes. «Profesor Aizawa, necesitamos hablarle de algo urgente. Anoche, vimos algo en el campo de simulación, y luego, Momo y los demás encontraron más en el subsótano». Aizawa los observó con sus ojos penetrantes. «Estoy escuchando. Sean concisos». Le relataron todo,
los avistamientos iniciales, la figura alta y grotesca, la presencia en el entrenamiento, y el encuentro de Mineta y los demás con los Anxious Dogs. Aizawa escuchó sin interrupción, su expresión inescrutable. Cuando terminaron, un silencio tenso llenó la habitación. El profesor se frotó la barbilla, algo que hacía cuando procesaba información compleja. Criaturas sensibles al miedo, con una percepción inusual, y un origen desconocido. Esto no encaja con ningún incidente relacionado con quirks que tengamos registrado. No son quirks, sensei. Es algo diferente. Eri lo sintió desde el principio. Aizawa miró a Eri, quien se aferraba a Mirio, sus pequeños ojos rojos fijos en él. Se puso de pie, su aura de héroe profesional llenando la oficina. No podemos subestimar esto. Si hay criaturas desconocidas y potencialmente peligrosas infiltradas en la UA, es una amenaza de nivel S. Informaré al director Nezu de inmediato y se establecerá un protocolo de contención. Mientras tanto, nadie debe salir de los dormitorios sin permiso explícito, y todos los entrenamientos al aire libre quedan suspendidos. La noticia de la amenaza desconocida se propagó por la UA más rápido de lo que Aizawa había previsto. La verdad sobre los Anxious Dogs y la figura principal se distorsionó a través de los murmullos de los estudiantes, alimentando la histeria. Los rumores de monstruos sin kirk y sombras que se alimentan del miedo se extendieron, y el ambiente en la academia se volvió pesado, cargado de una ansiedad palpable. En los dormitorios de la clase 1A, la tensión era máxima. Mineta apenas salía de su habitación, Momo estaba visiblemente nerviosa, y Kirishima intentaba mantener la moral alta con su habitual optimismo, aunque con poco éxito. Deku sabía que la inacción no era una opción. Si el miedo era su arma, tenían que encontrar la manera de combatirlo, no solo huir. Se encerró con Todoroki y Bakugo para idear un plan. Estas cosas se alimentan del miedo. Si no las vemos, si no les tenemos miedo, ¿son menos efectivas? Quizás. Pero ¿cómo no tener miedo de algo tan innatural? Bakugo golpeó la mesa con el puño. Dejemos de hablar de mierdas y busquemos cómo reventarlas. Si se alimentan de miedo, entonces les daremos una sobredosis de explosiones. Mirio se unió a ellos, su expresión más grave de lo usual. Hemos estado investigando los archivos de la UA, buscando cualquier referencia a fenómenos paranormales o quirks extraños no clasificados. Hay algunas leyendas urbanas locales sobre sombras largas que se manifiestan en lugares con alta concentración de emociones negativas. ¿Emociones negativas? Eso encaja con la idea del miedo. Y la UA, con sus desafíos constantes y la presión sobre los estudiantes, podría ser un imán para algo así. Esa es la habitación de Tokoyami, exclamó Ochako, asomándose por la puerta. Corrieron por el pasillo, sus corazones latiendo con fuerza. Al llegar a la puerta de Tokoyami, la encontraron entreabierta. La oscuridad de su habitación era más densa de lo habitual, y de ella emanaba una frialdad opresiva. Dark Shadow estaba fuera de control, luchando contra algo invisible en la penumbra. Dark Shadow. No puedo controlarlo. Está reaccionando al miedo. Dentro de la habitación, una silueta se movía con agilidad antinatural. Era más grande y más imponente que los Anxious Dogs, con una forma retorcida que parecía absorber la luz. Los ojos rojos de Eri se abrieron de par en par. Es el hombre de la cabeza grande. Susurró. La figura se deslizó hacia Tokoyami, sus largos miembros extendiéndose como zarcillos. Dark Shadow arremetió con furia, pero la criatura parecía intangible, su forma onduando como humo. La oscuridad de la habitación se hizo más profunda, envolviendo a Tokoyami en una manta de terror. Tenemos que sacarlo de ahí. Gritó Deku, preparándose para activar One for All. Esperen. Exclamó Mirio. Si se alimenta del miedo, el pánico solo lo hará más fuerte. Necesitamos luz. Bakugo, entendiendo la indirecta, hizo explotar una pequeña chispa en la palma de su mano, la luz momentánea revelando la figura alta y grotesca, acechando sobre Tokoyami. En ese breve instante de claridad, la criatura pareció vacilar, como si la luz le incomodara. Más luz. Gritó Mirio. Inunden la habitación con luz. Kaminari, que había llegado con los demás, activó su Kirk, liberando una ráfaga controlada de electricidad que iluminó el pasillo. Kirishima endureció su cuerpo y golpeó la pared, creando una brecha que dejó entrar la luz de los pasillos. La criatura emitió un sonido gutural, como un suspiro de aire viciado, y comenzó a disolverse en la oscuridad, su silueta alargándose y distorsionándose hasta desaparecer por completo. Dark Shadow se encogió, temblando, y Tokoyami cayó de rodillas, jadeando.
Se ha ido, dijo Tokoyami, su voz un murmullo. Pero el miedo sigue aquí. La batalla no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. Los estudiantes de la UA se dieron cuenta de que no estaban luchando contra un villano común, sino contra una entidad que existía en los límites de la realidad, una que se alimentaba de sus emociones más profundas. La UA, el santuario de los héroes, se había convertido en un campo de batalla para algo más allá de su comprensión. Y solo la valentía, la unión y la luz, en todos sus sentidos, podrían hacerle frente a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Notas personales. Diario de Izuku Midoriyaya. 10 de julio. No puedo dormir. Cada sombra parece alargarse, cada crujido en el pasillo me hace saltar. Lo que pasó con Tokoyami fue aterrador. No era un Kyok. Era algo frío, algo que te mira a través del alma. Mi mente no deja de darle vueltas. ¿Qué son estas cosas? ¿De dónde vienen? Siento que la UA, este lugar que siempre fue mi refugio, ahora es una jaula. Tengo que ser más fuerte, no solo para luchar, sino para no sentir miedo. Si el miedo las alimenta, mi mayor desafío ahora es controlar mi propio terror. Eri está asustada. Eso es lo que más me duele. Tengo que protegerla, proteger a todos. El profesor Aizawa ha puesto la academia en alerta máxima, pero no creo que entiendan la magnitud de esto. Esto es más grande que cualquier villano que hayamos enfrentado. Esto es, otro mundo chocando con el nuestro. Pensamientos de Shoto Todoroki. 10 de julio. Las llamas y el hielo no funcionan contra la oscuridad que no puedes tocar. Es frustrante. Ver a esas criaturas desvanecerse, ver a Dark Shadow casi ser devorado por el pánico de Tokoyami, me hace sentir impotente. Padre siempre decía que la fuerza bruta lo era todo, pero esto no es fuerza bruta. Esto es algo más sutil, más insidioso. El miedo. Lo siento en el aire, en los susurros de los demás. Incluso Bakuro parece inusualmente callado. Sé que Eri percibe esto de una forma más profunda. Necesitamos entender cómo funciona su visión o sensación. Si estas cosas son vulnerables a la luz, tal vez podamos encontrar una manera de usar mi Kierk no solo como ataque, sino como una defensa, como una purificación. La sensación de ser observado no ha desaparecido. Es como un frío persistente en la nuca. Tenemos que encontrar el origen de esto, antes de que consuma a alguien más. Fragmentos de un chat grupal anónimo, Mineta, Kaminari, 0. Chicos, ¿están bien? Yo, no puedo dejar de pensar en lo del subsótano. Esas cosas eran monstruos. Monstruos de verdad. Cállate, Mineta. Estás haciendo que todos se asusten más. Aunque, sí, da mucho miedo. Mi Kirk casi se vuelve inútil si no puedo verlos. La sensación en el aire es horrible. Como si algo estuviera siempre observando. ¿Creen que los profesores saben qué hacer? ¿Y si no pueden detenerlos? Vamos a morir. Todos vamos a morir. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Y ni siquiera tuve novia. Mineta, por favor. Intenta relajarte. Si se alimentan del miedo... No sé ustedes, pero siento que necesito una ducha. Y unas vacaciones muy, muy largas. Lejos de cualquier sombra. Observaciones de Katsuki Bakuro. 11 de julio. Maldita sea. Esto es una mierda. Esas putas cosas, son escurridizas. No puedo explotar lo que no puedo golpear. Es frustrante. Mis manos me pican. Quiero reventar algo. Pero el Deku y el bastardo de la mitad y mitad tienen razón. Si me asusto, los hago más fuertes. No voy a darles el gusto. No voy a dejar que estos cabrones me vean con miedo. Nunca. DSK. Lo de Tokoyami, fue demasiado cerca. Dark Shadow era inútil. Tengo que pensar. Tengo que encontrar la forma de quemar estas sombras hasta convertirlas en cenizas. No me importa qué demonios sean, las derrotaremos. Solo necesito un objetivo, algo que pueda explotar. Y si no lo encuentro, lo crearé. Apuntes de Yaoyoro Tsumomo, 11 de julio. El incidente del subsótano fue una revelación aterradora. Las criaturas, a las que Hiro y yo hemos decidido llamar canes anhelantes por su comportamiento y forma, aunque no suenan como perros normales, solo anhelan algo con esa boca grotesca, parecen tener una forma de percepción basada en las emociones. La percepción manipulativa que Mineta mencionó en su pánico fue clave.
Se sintieron desorientadas cuando Toru lanzó la linterna, enfocando su atención en el sonido. Esto sugiere una vulnerabilidad a estímulos externos que las distraigan de su principal sentido, el miedo. He estado ideando prototipos de dispositivos lumínicos y sónicos de alta intensidad. Un pulso estroboscópico de gran potencia podría aturdirlos o hacerlos desaparecer, como vimos en la habitación de Tokoyami. También estoy diseñando un emisor sónico de frecuencia variable, con la esperanza de replicar el efecto de giro. Si estas entidades operan en un espectro que no es el nuestro, quizás podamos interrumpir su frecuencia o su capacidad de sentir. La prioridad es proteger a los estudiantes y descubrir cómo cerrar cualquier posible portal o fisura dimensional por donde puedan estar entrando. La UA debe ser segura de nuevo. La noticia de la amenaza desconocida había viajado más allá de los muros de la UA, llegando a oídos de aquellos que aún velaban por la seguridad del mundo. En una modesta oficina en los Estados Unidos, lejos del bullicio de Musutafu, All-Might, en su forma debilitada de Toshinori Yagi, escuchaba con grave atención el informe encriptado de Aizawa. La pantalla de su computadora proyectaba imágenes granuladas, de lo que parecían ser criaturas distorsionadas, junto con los testimonios llenos de pánico de los estudiantes. A su lado, Melissa Shield tecleaba furiosamente en otra terminal, analizando patrones y buscando coincidencias en bases de datos clasificadas. El semblante de All-Might se tornó más sombrío con cada palabra. Había enfrentado innumerables villanos, pero esto era diferente. Las descripciones, la forma en que el miedo parecía ser el catalizador, todo resonaba con algo que su instinto de héroe, curtido por años de batallas, no podía clasificar. Criaturas que se alimentan del miedo y no son quirks, murmuró All-Might, la voz rasposa. Esto es inaudito. Y afectó a Tokoyami, y a Eri. Melissa, con sus lentes deslizándose por la nariz, respondió sin apartar la vista de la pantalla. He estado rastreando patrones. Hay informes esporádicos en otras partes del mundo, catalogados como fenómenos inexplicables o alucinaciones masivas. Lugares donde la tensión social o el miedo colectivo eran altos. Es como si, estas entidades fueran atraídas por la desesperación. Recordó las pesadillas de Deku, los avistamientos fugaces que precedieron todo. Tenía sentido. La presión del regreso de los estudiantes, el clímax de una misión peligrosa en el extranjero, y ahora la UA, un hervidero de emociones intensas. La forma en que se desvanecen con la luz, continuó Melissa, haciendo zoom en una de las imágenes borrosas. Esto me recuerda a ciertas leyendas folclóricas sobre elementales de sombra o seres del vacío, que existen en planos diferentes. Si la luz los disipa, podría ser que interrumpa su conexión con este plano o que los dañe directamente. Estoy trabajando en un prototipo de emisor de luz pulsada de alta intensidad. Algo que pueda saturar un área con más luz que el sol a mediodía, incluso por unos instantes. All-Might asintió, su mente ya engranando estrategias. Una forma de disuasión. Pero necesitamos algo más. Si el miedo las atrae, debemos erradicarlo. Y eso es una batalla que ningún Kirk puede ganar por sí solo. Notas personales. Fragmentos del cuaderno de Melissa Shield. 11 de julio, laboratorio privado. Los datos son inquietantes. Las anomalías energéticas registradas en Musutafu tras el regreso de los héroes de prácticas son consistentes con lecturas de incidentes similares en otros puntos del globo. Es una correlación baja, pero suficiente para levantar banderas rojas. La composición etérea de estas entidades, su aparente vulnerabilidad a la luz y su capacidad de manipular las emociones sugieren una biología o existencia no euclidiana. Hipótesis. Estas entidades existen en un plano dimensional adyacente al nuestro, y se manifiestan cuando hay una fisura o debilitamiento en la barrera dimensional, posiblemente causada por una acumulación de energía psíquica, miedo, ansiedad, desesperación. La luz, al ser energía pura, podría actuar como un cierre temporal o un repelente. Desarrollo del prototipo Luminaria. Un dispositivo portátil capaz de emitir pulsos de luz ultravioleta y visible en el rango de los 50.000 a 100.000 lúmenes. El objetivo es desorientar y, con suerte, repeler a las criaturas. También estoy investigando la posibilidad de frecuencias sónicas específicas que puedan afectarlas, basándome en la experiencia de Hiro. Necesito más datos sobre sus gritos o sonidos de distorsión. Pensamientos adicionales. Si la UA está siendo atacada, la moral de los estudiantes es crucial. Necesitan un símbolo, alguien que les recuerde que el miedo no debe controlarles.
Si Olmig no puede luchar en su forma de héroe, quizás su sola presencia sea un bálsamo. Pero, ¿es suficiente contra algo que se alimenta del terror más puro? Reflexiones de Toshinori Yagi, Olmig. 11 de julio, noche. El peso de mi inutilidad es aplastante. Mis muchachos están enfrentando algo para lo que el One for All no tiene respuesta directa. Mi poder fue para proteger y destruir lo tangible. Pero como golpeas a una sombra que se nutre del terror, mi instinto me grita que esté allí, que los proteja. Pero mi cuerpo, es un recordatorio constante de mis límites. Melissa es brillante. Su mente es una luz en esta oscuridad. La luminaria, podría ser la clave táctica. Pero la verdadera batalla está en el espíritu. Los jóvenes de la UA son valientes, pero el miedo es una bestia primordial. Necesito hablar con Aizawa, coordinar. Quizás no pueda levantar una casa, pero puedo levantar los ánimos. Puedo ser el faro que les recuerde que la esperanza es el arma más potente contra la desesperación. Me preocupa Deku. Su corazón es tan grande, su empatía lo hace vulnerable a sentir el miedo de los demás. Necesita ser fuerte, no solo físicamente, sino mentalmente. Y Bakugo, su valentía podría ser una bendición o una maldición si se convierte en imprudencia. Los veo a todos, y mi corazón de mentor se estruja. Esto no es solo una amenaza. Es una prueba de su espíritu de héroe. Mientras los alumnos de la UA lidiaban con la paranoia y los susurros de lo desconocido, Olmig y Melissa Shield se apresuraban en su propia carrera contra el tiempo. La esperanza de encontrar una contramedida tangible se cernía sobre el prototipo de la luminaria, pero ambos sabían que la verdadera fortaleza residía en la capacidad de los jóvenes héroes para enfrentar sus propios demonios, aquellos que la oscuridad de Trevor Henderson traía consigo.